Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Donde habíamos visto pues un ejercicio que se les había dejado y habíamos visto pues cómo responder a unas preguntas según la información que nos había dado la tabla, ¿verdad? Entonces habíamos terminado la tabla y luego pues teníamos que contestar estas preguntas, ¿verdad? ¿Cuántos visitantes tenían edades entre 37 y 45? Y para eso nos sirve la tabla, no es solo de que, ya me salió esto, aquí me dio 100%, entonces ya listo, ya todo está bien, sino que esa información sirve, ¿verdad? Sirve. Ahora entonces vamos a pasar a otro tema que se llama representación gráfica y que les había solicitado, ¿verdad? Que trajeran hojas de papel milimetrado. Esta información también ya está cargado en la plataforma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de representación gráfica, pues nos estamos refiriendo a las gráficas. ¿Para qué son útiles las gráficas? Nos sirve para sintetizar información. Cuando nosotros vemos una gráfica, automáticamente podemos interpretar la información que nos está dando. Destaca características, hace resaltar hechos esenciales que demarcan las tendencias, es decir, pues a través de una gráfica nosotros podemos determinar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de ventas de 6 meses o los primeros 6 meses del año, podemos ver en cuál de los meses automáticamente pues hubo mayores ventas y en qué meses hubieron menores ventas. Entonces por eso dice, destacan características, hechos o demarcan tendencias. También nos sirve y nos permite llevar pues un control, nos permite revisar si existe pues algún error o no. Y nos sirve también para comparar esa información, esos datos, pues nos va a servir para compararlos en relación ya sea a otros años o también puede ser para compararlo con la competencia. ¿Qué reglas tenemos que seguir al momento de construir una gráfica, un diagrama? El título, los elementos de referencia, la fuente de donde proviene la información, el eje representará la frecuencia, debe iniciar en 0 y ahí nos dice una característica muy importante que muchas veces pues no se da o se pasa por alto y a veces por eso es de que nuestra gráfica o nos sale más ancha o nos sale más alta, ¿verdad? O nos sale así como una persona, ¿verdad? Digamos que si es alta, entonces sale hacia arriba. Y si es gordita, sale ancho. Y eso no debe de ser así. Sino que debe de tener una proporción, dice, de alto 75% y de ancho el 100%. Es decir que si nosotros usamos 10 centímetros de la regla en el ancho, vamos a utilizar 7.5 en lo alto. Entonces, de esa forma. Y todas las barras deben de tener el mismo ancho. Por eso es de que les pedí las hojas de papel milimetrado para que no se vayan a equivocar en hacer unas barras más anchas y otras más angostas. Y aquí tenemos el diagrama de barras para que ustedes lo conozcan. Si no lo conocían, pues se los presento.
Un diagrama de barras es lo que podemos tener acá. A esto se le llaman barras. Entonces, este diagrama de barras se puede dar de forma vertical cuando las barras están paradas, podríamos decir. Y también este diagrama de barras puede ser de forma horizontal cuando las barras aparecen acostadas. Entonces puede ser cualquiera de las dos formas, no hay ningún problema. El diagrama de barras dice que son representación gráficas que están formadas por barras verticales u horizontales del mismo ancho, rectangulares de igual base y cuya longitud guarda proporción con la longitud de la variable presentada. Entonces, acá pues vamos a colocar los datos de la variable y acá vamos a colocar de lo que estemos hablando, ¿verdad? Entonces puede ser ventas, puede ser meses, puede ser edades, etc. Entonces tenemos el diagrama de barras, que es una de las representaciones gráficas. También existen lo que se le llama diagrama de barras pareadas. Entonces, en este diagrama de barras pareadas se llama pareadas porque es en par. Si bien pueden ser par, también pueden ser tres, ¿verdad? Entonces, se llama gráfica de barras pareadas porque tenemos una a la par de la otra. Entonces dice, en algunos casos puede graficarse simultáneamente dos o más aspectos de una información mediante el uso de barras, identificando cada una por medio de códigos. Entonces ahí tenemos lenguas extranjeras, es una variable. Prácticamente son tres carreras: lenguas extranjeras, licenciatura en matemáticas y enfermería. Y acá tenemos la cantidad de estudiantes. Entonces, la barra de color azul representa el género masculino y la barra anaranjada representa el género femenino. Entonces, automáticamente cuando hablamos de una carrera que es lenguas extranjeras, podemos observar que 7 son hombres y 8 mujeres. Entonces, ahí automáticamente estamos utilizando este diagrama de barras pareadas, porque una nos dice la cantidad de hombres y en otra la cantidad de mujeres. Podemos analizar, como bien dice ahí, 2 o más aspectos, no necesariamente 2, sino que 2 o más. También existen los diagramas de barras contenidas o apiladas. Dice que puede hacerse en forma vertical y en forma horizontal, tomando más de un dato de la cualidad. Entonces, por ejemplo, acá, gráficas de barras contenidas o apiladas. ¿Qué significa apilar? Apilar significa como ordenar una arriba de otra. Entonces, en este caso, la misma idea anterior tenemos. Puede hacer, en este caso, edades. Puede hacer edades entre 1 y 25 años, entre 26 y 50 años, entre 51 y 25, entre 76 y 100.
Recuerden que la estadística es muy importante porque no solo se aplica en algunas áreas, sino que se puede aplicar prácticamente en diferentes. Por ejemplo, puede ser un censo, es decir, cuántas personas existen en un determinado municipio. Entonces lo vamos a interpretar de esta forma: edades entre 1 y 25 años, en total hay 300,000 personas, pero el color verde significa hombres y el color rojo o corinto significa mujeres. Entonces, ¿qué podemos interpretar ahí? De que existen más mujeres que hombres en esa primera gráfica, de 1 a 25 años. Personas entre 26 y 50 años hay un poquito más de 200,000, pero el color verde son hombres y el color corinto son mujeres, y como podemos observar es más la parte verde que la parte corinta. Entonces quiere decir que hay más hombres que mujeres en esa edad. Ahora entonces la gráfica es la misma, nos dice el total de personas, pero está clasificado. Tantos son hombres, tantos son mujeres. Entonces en una misma barra se puede separar la información, ¿verdad? Por eso se llaman contenidas o apiladas. Y tenemos el diagrama de sectores, también llamado gráfica de pastel, que en este caso la información se presenta en un radio de 360 grados, ¿verdad? En una circunferencia. Y se llama de pastel porque es como que partirlo y determinar qué porción le toca a cada uno de los datos que tenemos acá. Por ejemplo, acá dice deportes practicados. Entonces, pues el 25% le corresponde a danza, el color rojo el 40%, el color verde que es el tenis 10%, el baloncesto que es el morado 15% y el atletismo 10%. Ojo que lo que va adentro son porcentajes. No vayan a colocar pues alguna otra situación, son porcentajes. Y ahora entonces pues nos vamos a ir a la parte práctica. Entonces, en la parte práctica vamos a tener los siguientes datos. Entonces, tenemos, lo voy a ampliar un poco más. Acá está. En este caso, pues vamos a hablar de una sustancia que es medida a las personas, ¿verdad? Que por eso se les sube la presión, que se les baja la presión a cualquier persona, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, en el caso del azúcar, ¿verdad? Que también tiene una medida, tiene que estar en un determinado rango para que ni esté muy alta ni esté muy baja, pero aquí hablamos de la glucosa, obtenida por un grupo de mujeres en un examen de sangre. Entonces, en ese rango de glucosa entre 60 y 80 tenemos 25 mujeres, ¿verdad? Porque estamos hablando de mujeres. Entre 81 y 100 tenemos 50. Entre 101 y 120 tenemos 20 mujeres. Entre 121 y 140, 12 mujeres. Y entre un nivel de 141 y 160 tenemos 5 mujeres. ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuántas personas
¿Cuántas mujeres son en total? 25 más 30, 75. No, es 25 más 50. 25 más 50, 75. 85, 95. 100. 112. 112. ¿Sí? Tenemos 112 mujeres. Entonces venimos nosotros y lo vamos a realizar la gráfica entonces de esta forma. Vamos a colocar los límites reales inferiores y los límites reales superiores. ¿Cómo se sacan esos límites? Lo voy a ampliar otra vez. A estos números que tenemos del lado izquierdo, 60, 81, 101, 121 y 141, a estos números que están del lado izquierdo se le resta 0.5. Entonces, 60 menos 0.5, 59.5. 81 menos 0.5, 80.5. Entonces, a los números de la izquierda le restamos 0.5. Y a los números de la derecha se le suma 0.5. Entonces, 80 más 0.5, 80.5. 100 más 0.5, 100.5. A los números de la izquierda le restamos 0.5 y a los de la derecha le sumamos 0.5. Este límite, entonces, límite real inferior, es el que nosotros vamos a colocar acá, en la parte horizontal, en la parte horizontal. 59.5, 80.5, 100.5, 120.5, 140.5 y 160.5. ¿Sí? Entonces, 59.5, que serían estos que tenemos acá. Esto es lo que vamos a graficar. 59.5, 80.5, 100.5, 120.5, 140.5 y 160.5, que sería este, 160.5. Entonces, pues haríamos la gráfica. La primera, como son 100, ¿cuánto habíamos dicho? 50, 75, 85, 95, 100, 112. ¿Verdad? Tenemos 112. ¿Cómo vamos a saber en el eje de Y? Eso también tenemos que conocer que acá tenemos Y, acá tenemos y acá tenemos X. ¿Cómo vamos a saber qué alto necesitamos en nuestra gráfica? Pues simple y sencillamente, acá en la frecuencia, ¿cuál es el número más alto? 50. Ahora entonces, nuestra gráfica pues va a llegar hasta el 50 o el 60. Entonces, y en cada uno de los puntos vamos a colocar el límite real inferior. De 59.5, 80.5, 100.5, 120.5, 140.5 y 160.5. Entonces, en el primero
de 59.5 y 80.5 hay 25 mujeres. Entonces vengo yo y grafico una barra del mismo ancho, 25. Entonces tenemos 20, 21, 22, 20, vamos a ir de 2 en 2, 20, 22, 24 y 25, más o menos por acá entonces, y hacemos la primera gráfica, la primera barra. Luego, entre 80.5 y 100.5 hay 50. Entonces vengo yo y hago la segunda gráfica hasta el 50. Luego, en el tercero, de 100.5 a 120, tenemos 20. Entonces vengo yo, grafico al 20. Luego tenemos para el siguiente 12. Entonces grafico hasta el 12. Y luego 5. Entonces grafico yo hasta el 5. Y ahí tenemos nuestra gráfica de barras que tienen, cada barra tiene que tener el mismo ancho, ¿sí? Tiene que tener el mismo ancho. Y así nos quedaría entonces pues nuestra primera gráfica, que sería la gráfica de barras. Entonces este documento se los voy a mandar en la plataforma, o si no pues solo les voy a mandar la información para que cuando vengamos acá pues ya tengamos la información y ya solo tengamos que hacer la gráfica. Entonces nos quedamos acá, que pasen una buena tarde y nos vemos la próxima semana.